RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Mengoa, qué gusto saludar. Muy amable por atender la comunicación con RCR. Gracias, José. Un saludo para RCR y bueno, de la óptica del Colegio Médico, el Consejo Regional 14. Agradecerles este espacio que nos están brindando y poder informar sobre el impacto de la pandemia en la región. Bien, el fin de semana, doctor Mengoa, el Ejecutivo ha incorporado a las provincias de Maynas y Ramón Castilla en Loreto, así como a la provincia de Puno, ¿no?, en el nivel de alerta extrema, las cuales ya están entrando en cuarentena desde hoy, ¿no? Y esto debido al alza de contagio. ¿Cuál es la situación real en estos momentos en la provincia de Puno? Y si usted tiene otra información de lo que ocurre en las otras provincias de la región, ¿no?, o del departamento. Sí, gracias, José. Los meses de agosto y septiembre han sido los meses más duros para la región de Puno, número incrementado de contagiados, el número de fallecidos de igual forma, con hospitales colapsados, con camas de UCI que totalmente se desbordaban en los 4 hospitales de la región. El virus verdaderamente ha dado una tregua entre los meses de octubre y noviembre, y lamentablemente ya a partir de diciembre el Colegio Médico anunciaba que producto de estas fiestas de Navidad y Año Nuevo y la presencia importante de conglomerados de personas en los bancos, instituciones y principalmente mercados, iban a pasar una factura en las primeras semanas del mes de enero. Y verdaderamente no nos equivocamos, porque esto es algo que se daba no solamente en la región de Puno, sino en todo el país. Y producto de ello, nosotros empezamos a tener un incremento del número de contagiados y de fallecidos a partir de la primera semana del mes de enero, teniendo un repunte, un número incrementado, y el 30 de enero tuvimos en toda la región 18 personas que fallecieron, y teniendo una media de casi 12 por día. Esto ha generado verdaderamente una gran preocupación, principalmente en las autoridades de órganos civil, y muy preocupados porque todavía teníamos un director regional que no asumía que estábamos en una segunda ola y que todavía aún no la asume. Y esa preocupación nos motivó como colegio médico a manifestar los cuidados que ya en la población se debía mantener. Este fin de semana, precisamente el día sábado, el ministro de Cultura, en representación de la presidencia del Consejo de Ministros, anunciaba lo que tú decías, José. Pasaba a la provincia de Puno a una condición de extrema, donde obviamente las condiciones de cuarentena focalizada iban a ser mucho más, iban a generar mucha mayor restricción a partir de las 0 horas del día de hoy. Esto es preocupante porque hay sectores de la población que en este momento no están acatando esta cuarentena. El día sábado, que tuvimos en horas de la noche una reunión de emergencia con el comando provincial, había sectores de la población, incluso el alcalde de la provincia de San Román, que estaba pidiendo movilizaciones para que no se someta pues la provincia de Puno a una cuarentena de estas condiciones. Sabemos muy bien de que casi el 40-50% de la población de la región de Puno tiene que salir a las calles, como lo hacen el resto del país, tienen que salir a las calles a buscarse el pan de cada día. El año pasado ha habido medidas que no han sido las más adecuadas, se hicieron cuarentenas cuando verdaderamente las condiciones en la región no eran las óptimas como para poderlas hacer al inicio de la pandemia, mientras había otras regiones en la zona norte y en la zona oriente del país que se estaba sometiéndose a una cuarentena. Puno se sometió a más de 40 días de una serie de restricciones, y los casos recién aparecieron, pues como las diferentes olas que se han estado presentando región por región, fuimos una de las últimas regiones en que presentamos un incremento de casos. Y eso ha generado una profunda preocupación en la economía de la población de acá, del sector de Puno. Y en este caso la provincia de Puno, porque es específica el decreto supremo, solamente es la provincia de Puno, más no está asumiéndose a otras provincias como la de San Román, y San Román es un foco de alta peligrosidad, alta contagiosidad. Allí quería llegar justamente, doctor. Hay un número muy incrementado de casos en esa zona. Allí quería llegar justamente, doctor Mengoa, ¿no?
Ustedes están haciendo un seguimiento muy minucioso desde el Consejo Regional Puno del Colegio Médico del Perú. Incluso nos alcanzaron unos cuadros, la prevalencia, cómo se están presentando los casos en Puno. O sea, ¿solamente Puno, la provincia, debe ser considerada en riesgo extremo o desde su punto de vista hay otras provincias, usted ha citado San Román, Juliaca, o pueden haber otras que deben ser consideradas en la misma situación dada la magnitud de los hechos? En la región de Puno hay dos ciudades que están muy hermanadas entre Puno y Juliaca. La distancia entre ellas Claro sí. es de 45 kilómetros, estamos entre 40 a 45 minutos también entre ambas ciudades. Hay muchas personas que se movilizan entre Puno y Juliaca, personal incluso de salud que labora en Juliaca y que se tenga que trasladar de Puno para esa ciudad y viceversa. Hay un eje comercial entre las provincias del sur para la capital, que en este caso es Puno, y con Juliaca, con las provincias del norte. Es decir, son ejes económicos que de alguna u otra manera están totalmente emparentados. Juliaca es una ciudad mucho más grande, tiene una población mayor, y por lo tanto el número de contagiados es mucho mayor. Nos preocupa mucho porque existe casi un 70% de sus mercados son informales, y eso sumado a las conductas y comportamientos que la población ya el año pasado que no quería asumir. Se hablaba mucho del efecto altura, se hablaba mucho de las condiciones del hombre alto andino, de la radiación ultravioleta, cosa que fueron hipótesis que fueron totalmente desechadas. Tuvimos una tregua donde manifestaban que la segunda ola no se iba a dar en la región de Puno. Hubo mucho descontrol. Estamos en una semana de festividad de la Virgen de la Candelaria. Esta semana o las semanas anteriores ha habido grupos o conjuntos que se han estado haciendo reuniones. Es decir, hay un informalismo que ya de por sí genera preocupación por el comportamiento que se tiene, y existen provincias con mayor capacidad de poder tener un mayor incremento en número de casos. Por población Juliaca y por las condiciones que ya está viviendo Puno, porque suma el número de pacientes que vienen de las provincias del sur, ese ha sido uno de los motivos por el cual el decreto supremo ha incidido principalmente en la provincia de Puno. Pero debería tomar una decisión, desde su punto de vista también debería tomar una posición igual con Juliaca, con San Román. Si bien es cierto, el número de fallecidos en sus hospitales es mucho menor comparado a lo que tiene Puno, no deja de lado de que existe mucho informalismo. La gente sale a las calles, no está acatando verdaderamente las medidas de seguridad y de bioseguridad, y eso verdaderamente nos va a seguir pasando una factura. Recordemos que estamos en el inicio de esta segunda ola. Doctor, en términos reales, Juliaca también sin vacunas. En términos reales, Juliaca está en un nivel extremo, para hablar con realismo también. En este momento no está en extremo, solamente es la provincia de Puno. Por lo tanto, se ha limitado los viajes interprovinciales de Puno hacia las otras regiones, pero uno sale a las calles, hay todavía vehículos particulares, hay vehículos de transporte urbano, taxis que están movilizándose, y eso verdaderamente sí genera preocupación, a sabiendas de que todavía aún no tenemos una verdadera información fehaciente que nos indique incluso el número de contagiados, pero más que todo el número de fallecidos acá en la región. Ahora, el tema del oxígeno medicinal, doctor Mengoa, hemos recogido reportes permanentes, ¿no?, de nuestros corresponsales, nuestra central informativa en Puno. De la misma manera hemos conversado con funcionarios, representantes, y siempre el tema del oxígeno sigue siendo un problema latente, el oxígeno medicinal en Piura. En estos momentos, ¿cómo está la situación de la distribución de oxígeno? ¿Existe o no hay oxígeno medicinal? Los meses de agosto y septiembre fueron crueles con Puno. Ya más aún de que somos una población, gran parte de las provincias de Puno están por encima de los 3.500 metros. Ya ustedes saben de que solamente venir a Puno o a las regiones altoandinas de nuestro país nos generan tener que consumir oxígeno
conocemos muy bien de los efectos del famoso y denominado soroche, es decir, vivir en altura ya de por sí nos genera falta de oxígeno, pero ya con esta adaptación que las personas tienen, facilita pues de que la gente ya en nuestra región esté acostumbrada a vivir bajo estas condiciones de hipoxia, denominadas desde el punto de vista médico. Pero a ello se suma una enfermedad que ya de por sí es respiratoria, que ataca las vías respiratorias y que de pronto genera un gran problema, principalmente ha generado un gran problema por la falta de oxígeno. Mucha gente en Puno se murió porque no pudo llegar a un punto de oxígeno. Esto ha motivado a que organizaciones civiles, instituciones públicas, realicen una serie de cruzadas. El Colegio Médico fue una de las promotoras del oxigenatón en Puno. Se recaudó más de 1.200.000 soles para la compra de una planta de oxígeno. El Colegio Médico también fue el promotor de otra planta de oxígeno en la seguridad social, y así instituciones públicas empezaron a apoyar. El Seguro Social acá en Puno tiene 2 plantas de oxígeno, lo mismo tiene nuestro hospital regional, una de ellas del gobierno regional. En Juliaca hay otro número de 3 plantas de oxígeno, y en la zona norte un hospital con una planta, que nos preocupa porque le hemos pedido al defensor del pueblo. No solamente se trata de ver la parte estructural de la planta de oxígeno, sino lo que nos interesa es ver la parte funcional. Hay plantas de oxígeno que producen entre 17 a 20 balones de oxígeno, otras que producen 35 a 40. Cuando llegó la ministra, nosotros manifestábamos de que debíamos tener en la región de Puno 9 plantas de oxígeno que produzcan 90 balones de oxígeno, es decir, una que tenga una capacidad que supere los más de 700 balones de oxígeno en la región Puno. Porque recordemos que el paciente no solamente es el paciente de UCI. Un paciente de UCI consume alrededor de 5 a 6 balones de oxígeno. Un paciente que está con cánula de alto flujo consume entre 8 a 10 balones de oxígeno. Estoy hablando de solamente un paciente. Aquí en la región de Puno no hay médicos intensivistas, y una de las alternativas que se dio es el uso del guairachi, el uso de estas cánulas de alto flujo. Pero para tener una sala de guairachis necesitamos por lo menos la producción de 90 balones de oxígeno, cosa que ya nosotros estamos notando esa deficiencia, sin dejar de lado el oxígeno para la población. Es decir, el oxígeno intrahospitalario, pero también tenemos que hablar del oxígeno extrahospitalario, es decir, aquellas personas que pueden ser manejadas y tratadas en sus hogares y que obviamente van a necesitar del oxígeno elemental, el oxígeno medicinal adecuadamente recomendado por el médico, pero eso en este momento no se está viendo, no hay colas como se están viendo en otras regiones, pero esta necesidad se va a empezar a incrementar a medida que el número de contagios, el número de personas que estén acudiendo ya en los hospitales se incremente. Esa es una preocupación, lo hemos anunciado, nos hemos anticipado a lo que pueda suceder, claro, y esperemos pues que estas plantas de oxígeno instaladas por el gobierno regional puedan dar la suficiente capacidad y la cobertura para el manejo del paciente tanto intra como extrahospitalario. Doctor Víctor Mengoa, decano del Consejo Regional Puno del Colegio Médico de Perú, ha sido grato conversar con usted, le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día. No, a ustedes las gracias, un gran abrazo. De la misma manera, conversamos con el doctor Víctor Mengoa, decano del Consejo Regional Puno del Colegio Médico del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.